Avanzando en CNN Chile Radio, revisamos información internacional hasta ahora con la periodista y subeditora del área, Isel Guerra. Isel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, José? Sí, para analizar de cerca lo que estaba ocurriendo en estas últimas horas con Perú y el recuento de los votos tras las elecciones del pasado día domingo en la segunda vuelta. Aquí con una situación bastante fluctuante. Infartante está. De todas formas, sí. Lo señalábamos el día de ayer cuando conocíamos que Roberto Sánchez pasaba precisamente y aventajaba a Fujimori el día de ayer al mediodía. Y que ahora, sin embargo, vemos, José, cómo la ventaja se ha reducido nuevamente. Sí, volvió a subir un poco más Keiko Fujimori, se redujo un poco la distancia. Ha estado en verdad entre subes y bajas, Isel Guerra, desde el día de ayer en la tarde cuando lo informamos en el noticiario. En algunos momentos sube un poco ella. Lo cierto es que se ha mantenido en ventaja al menos las últimas 20 horas aproximadamente el candidato Sánchez. Sí, exactamente. Efectivamente se ha mantenido en ventaja, pero lo que ha ocurrido es que esa ventaja que tenía Sánchez ha comenzado a caer lentamente de todas formas durante estas últimas horas. Y si en algún punto el día de ayer la diferencia eran 50.000 votos aproximadamente, quizás un poco menos, eso ahora ha disminuido. ¿Por qué? Porque a esta hora Roberto Sánchez tiene el 50,066% de los votos con 8.906.435 votos aproximadamente, según lo que plantea la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Y por su parte, Keiko Fujimori consigue el 49,934%. La diferencia es aproximadamente 24.000 votos, sí, hasta esta hora. 23.595 para ser más exacto. Es nada, pues, Isel Guerra. No es nada. Y lo que ha cambiado, te estarás preguntando, y también quienes nos escuchan y ven a esta hora, respecto del día de ayer, cuando hablábamos precisamente de las zonas rurales, es que quedaba el ingreso de los votos del exterior. Y ya lo planteábamos en la jornada anterior, que precisamente el voto exterior suele votar más a la derecha, ¿no? Y eso aparentemente es lo que está ocurriendo a esta hora, porque es precisamente una fuente importante de votos para Keiko Fujimori. Aquí ya ha estado ingresando el voto de los residentes peruanos en el exterior. Ya empezaron a ingresar entonces. Exactamente. Okay. Y hasta esta hora Fujimori está logrando 2 de cada 3 votos en el exterior. ¿Y estamos hablando de cuánto? ¿Como 400.000 votos? Sí, exactamente. En las pasadas elecciones fueron 400.000 votos en el exterior. Pero hasta este momento queda mucho por recontar. De hecho, hay algunos medios internacionales que plantean que recién el día de mañana llegarían la totalidad de los votos del exterior hasta Perú, y esto teniendo en cuenta que son 2.500 mesas instaladas en 73 países donde se lleva a cabo la votación de segunda vuelta para definir al presidente entre Sánchez y Fujimori. Claro, tú me contabas el día de ayer, Isel, que son más o menos 1 millón o más de 1 millón de peruanos que viven fuera de su país, pero al menos la experiencia de la elección pasada demuestra que alrededor de 400.000 personas más o menos se acercaron a las urnas para participar de la elección. Bueno, ahí también hay que considerar el factor etario, no todos los peruanos pueden votar, pueden ser muchos de ellos niños y niñas. Ahora, otro tema, Isel Guerra, es qué podría pasar con el voto que viene de las zonas más profundas del Perú, de zonas rurales. ¿Esos votos también eventualmente van a ser los últimos en ingresar? Porque por allí también podría haber una ventaja para Sánchez. Aparentemente lo que hemos visto en las últimas horas incluye precisamente la zona rural y el exterior, que es esta reducción de la ventaja, como lo hemos estado hablando en estos últimos minutos. Pero lo cierto es que esta es una elección que se está definiendo y de manera infartante cada minuto. De hecho, José, hace 10 minutos subió un poco atrás, de nuevo ahí también. Exactamente, esto va actualizando a cada minuto. De hecho, la última actualización que tengo aquí es a las 9:16 y ahora a las 9:20, que es hace 5 minutos atrás, porque van ingresando minuto a minuto estos votos tras la revisión y el escrutinio de estas actas. Lo cierto también es que en medio de esta polarización en estas elecciones, tanto Sánchez como Fujimori, hasta el día de ayer por la tarde, insistían en la necesidad de esperar al 100% del recuento. De hecho, Sánchez, sin ir más lejos, el candidato de la izquierda, apuntaba que ellos estaban tranquilos, pero de todas formas hacían un llamado a la celeridad, señalando que estaban confiados y optimistas, pero como corresponde, señalaba Sánchez, el conteo al 100% está por develarse. Hay que esperar.
Y eso es lo que planteaba Sánchez ya también en la jornada del día domingo ante el cierre de las urnas. Fujimori no se queda atrás y por cierto también es la misma tónica que planteaba en declaraciones ante la prensa el día de ayer por la tarde. Tenemos que esperar, lo que corresponde es paciencia y mucha celeridad, pero además aquí Fujimori señalaba, vamos a tener que esperar y respetar los resultados, vamos a esperar hasta el último voto, señalaba entonces Fujimori en medio de esta carrera que se define voto a voto, minuto a minuto, como estamos viendo con este recuento. La última elección en la que Keiko Fujimori fue candidata también tuvo un resultado muy estrecho, ¿no? Sí, exactamente, cuando se enfrentó a Pedro Castillo, sin ir más lejos, y en algún punto parecía, ¿no?, que Keiko eventualmente podría ganar esa contienda. Algo similar ocurre sin ir más lejos en este caso. Y con encuestas que han ido hasta cierto punto modificando las tendencias, sin ir más lejos, el presidente de Ipsos ha entregado declaraciones al país, planteaba lo siguiente: hemos hecho cálculos internos con distintos escenarios y la verdad es que la mayor parte de ellos gana Fujimori, según la última declaración que ha entregado entonces Alfredo Torres de Ipsos al medio español El País en estas últimas horas. Lo cierto es que habrá que ver, y lo señalan así también los candidatos, habrá que ver hasta el último voto para ver finalmente quién va a ser el presidente del país vecino. Bien, vamos a seguir atentos, más adelante vamos a conversar en profundidad sobre este tema también. Isel, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos hasta el Líbano. Ha sido una mañana bastante compleja y difícil, por cierto, para los habitantes de la ciudad de Tiro, al sur de esta nación, por nuevos ataques que ha lanzado Israel sobre este territorio tras un anuncio, una evacuación forzada que ha sido emitida durante esta jornada para los residentes, en un día que a raíz de estos bombardeos ya hay 8 personas fallecidas, según la agencia de noticias estatal, que cita a funcionarios del Ministerio de Salud de Líbano, y quienes además señalan que hay otras 32 personas que han resultado lesionadas producto de este hecho. Aquí Israel ha señalado y está acusando a Hezbollah de estar atacando el frente interno de Israel, y es por eso que lanza este ataque sobre una de las ciudades más grandes que tiene el Líbano, José, sin ir más lejos. Es la mayor, situada al sur del río Litani, que es básicamente una demarcación detrás de este conflicto que hemos visto durante todas estas semanas, y con lo que, según plantea el embajador de Estados Unidos en Líbano, en Beirut particularmente, que sostiene que aún mantienen conversaciones entre Israel y Líbano, y que de hecho estas se retomarían muy pronto tras la última ronda que vimos el pasado 13 de junio cuando se anunciaba la renovación del alto al fuego. Todo esto en medio de lo que fue una jornada bastante intensa y bastante compleja el día de ayer, cuando veíamos ataques cruzados entre Israel e Irán, ¿no? Y lo que elevaba el temor de que esta guerra pudiera profundizarse aún más en medio de los esfuerzos diplomáticos. Bueno, y también el fin de semana. Isel, ¿en qué tono han sido las últimas declaraciones del presidente Donald Trump sobre este tema? Sí, Donald Trump aquí ha señalado que están muy cerca de la fase final para poder alcanzar un acuerdo. Otra vez plantea términos similares, digamos. Eso lo planteaba el día de ayer en la noche, ¿no? Que están en la fase final de poder conseguir un acuerdo ya mucho más robusto entre Estados Unidos e Irán, con un Donald Trump que ha estado bastante cerca, en el sentido de que ha entregado varias declaraciones, tuvo llamadas con Benjamín Netanyahu, ¿no?, durante estos últimos días en medio de estos ataques y contra la presión que ha estado imponiendo Estados Unidos para que efectivamente no se retomen los bombardeos entre estos dos países, porque eso a la larga, ¿no?, y eventualmente va a significar finalmente que todo el esfuerzo que hemos visto durante todas estas semanas para poder conseguir un acuerdo más duradero pueda caerse, ¿no?, en cualquier momento. Y ya el día de ayer daban muestras de eso cuando veíamos estos ataques entre estos dos países. Claro, es que al menos hasta ahora la experiencia ha demostrado que estas treguas o estos procesos de alto al fuego han tenido mucho de fragilidad. Sí. Y el otro día escuchaba una entrevista de un medio internacional y hacían un conteo de la cantidad de veces que el presidente de Estados Unidos ha señalado: estamos cerca, o estamos en conversaciones, o hablé con tal persona, y eran más de 30 desde iniciada la parte más grave de este conflicto en Medio Oriente. Sí, de todas formas, ha sido la tónica por parte de la Casa Blanca durante todas estas semanas.
aunque claro, también la dificultad teniendo en cuenta de poder conseguir un cese a las hostilidades en medio de una situación bastante voluble, algo que ya se advertía por lo demás al inicio de este conflicto en el mes de febrero. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes del día de ayer, donde se llevó a cabo una de las finales de la NBA y por primera vez un presidente de Estados Unidos en ejercicio asistió precisamente a uno de estos eventos, aunque sin embargo el presidente de Estados Unidos no vivió su mejor momento necesariamente, José, porque fue abucheado cuando se estaba cantando el himno nacional. Vamos a revisar el momento que se vivió el día de ayer cuando le empezaron a abuchear al presidente de Estados Unidos. Bueno, José, ahí estábamos revisando lo que vivió el presidente de Estados Unidos el día de ayer cuando asistía a una de las finales de la NBA en Nueva York, en el Madison Square Garden, y cuando precisamente están cantando el himno nacional y muestran a Donald Trump en las pantallas, y es allí cuando se comienza a escuchar este abucheo. Hay que sumar además el antecedente previo de lo que fue esta jornada con los asistentes bastante molestos, bastante enojados y frustrados porque esperaron por horas para poder ingresar hasta este recinto ubicado en la ciudad de Nueva York debido a los controles de seguridad. Evidentemente, ante la presencia del presidente de Estados Unidos, claro, hubo un cierre del tráfico peatonal y vehicular, había una presencia más masiva, ¿no?, de agentes de la policía, también del servicio secreto, con barreras metálicas, un estricto control de seguridad por la presencia del presidente de Estados Unidos, y eso también se sumaba a caldear el ambiente. Claro, ¿no?, el enojo, el malestar. O sea, independiente que puedan tener diferencias políticas con el presidente, eso es de cada uno. Había ahí también un condimento extra, que era el tiempo de espera por todos los controles y protocolos de seguridad. Al presidente de Estados Unidos le preguntaron qué le pareció lo que había vivido horas antes y él dijo lo siguiente, y lo cito textual: creo que hubo sobre todo vítores, fueron fuertes y muy entusiastas. La respuesta del presidente Viendo de Estados Unidos. el vaso medio lleno. Hay que ver a veces el vaso medio lleno, ¿no? Ya pues, Isel, nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante. Las elecciones de medio tiempo son en noviembre. En noviembre. Esa es una fecha importante para el presidente de Estados Unidos. Gracias, Isel. Te veo pronto. Nos vemos. Nos vemos. 9:34. Vamos a hacer una pequeña pausa a esta hora en CNN Chile Radio con imágenes de nuestra ciudad y un cielo cubierto inamovible, al menos el día de hoy, mañana y me atrevería a decir pasado mañana. Pausa, al regreso, Voces del Poder.